voy a invitar a Captain Ayub que dé un poquito la bienvenida más formal y le haga la primera pregunta. Captain, ¿estás allí? Ahí Sí, está. sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, la verdad, Luis, entraste serio, veníamos pensando, aprendiendo, riéndonos, y ya viste, hay que combatir al kirchnerismo, es como el lunes a la mañana. Y bueno, es que con estos Así, tipos no se puede entrar contando un chiste. claro, es No así, te dan. No. un stopper de marca fuerte, ¿no? Así de abajo. Eh, bueno, vamos a lo serio. ¿Hace cuánto conoces a Cristina Pérez? Y hace por lo menos 8 meses, más o Ah, menos. muy bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien, ¿eh? Bueno, la conozco Felicitaciones. de toda la vida, ¿no? Es una periodista reconocida que todo el mundo conoce, ¿no? De toda la vida la he seguido y, y previo a tener una relación con ella la admiraba, ¿no? Por su Claro, laburo. Tucumana como Bernardo. Sí, claro, y además, digo, uno admira a las personas que defienden con convicción las cosas que creen. Y con solo mirar las editoriales de Cristina uno da cuenta de la pelea que está dando. Bien, bien, no que era para cortar un poco el hielo, pero hace poco, nada, vos sos un dirigente de la UCR, aguerrido dirigente de la UCR, ex diputado, seguramente futuro diputado, quien te dice gobernador, pero el otro día estuviste interviniendo bastante con el tema de esto que ahora pareciera haber explotado, que pareciera que lo descubrieron todos, que son los planes sociales. Y vos fuiste muy duro en un tuit tuyo donde decís que o incluso creo que estás en el tema de que le saquen los planes sociales a los que arman bardo, cortan la calle o qué sé yo. ¿Por qué crees que tardamos 20 años en llegar a estas conclusiones? Yo lo vengo diciendo no de ahora, lo vengo diciendo desde siempre. Es imprescindible terminar con los gerentes de la pobreza. Y si hay algo, y si hay un error que yo creo que cometimos en el gobierno de Cambiemos, es aumentar los planes sociales, pero además que las transferencias que existían por parte del Estado Nacional no fuesen directamente a los beneficiarios, sino que por el contrario siguieran intermediando estos tipos, estos CEOs de la pobreza, porque más allá de que se hacían las transferencias bancarias, lo que no se cortó es que los que podían dar las altas y las bajas de los planes era la corriente clasista y combativa, era el polo obrero, era el movimiento Evita, era Libres del Sur. Digo, y acá hay que terminar con esto. Definitivamente tenemos que decir basta. Se tienen que terminar los planes piquetear en la República Argentina, porque estos tipos extorsionan a los gobiernos, porque estos tipos toman de rehenes a los pobres y los hacen movilizarse. Imagínate la fuerza política que tienen, porque entre esas 4 organizaciones que te nombré, prácticamente manejan 800.000 planes en la República Argentina y son quienes tomándole lista los terminan movilizando para no perder el plan. Entonces, me parece que más allá de que los planes tienen que ser transitorios, porque claramente esas personas tienen que cumplir con una contraprestación, se tienen que capacitar, se tienen que formar, tienen que trabajar, tienen que cumplir con obligaciones, tienen que llevar a sus chicos al colegio. Independientemente de esto, me parece que es clave que los administre directamente el Estado y que sea el que los otorgue, sea a través de los municipios, sea a través de los gobiernos de provincia, pero tenemos que terminar con estos intermediarios de la pobreza. Y, a, y acá lo que es importantísimo es que el Estado recupere el imperio de la ley y la aplique. Digo, quien corta una calle, quien corta una ruta, hay que decirlos con todas las letras, comete un delito. Y más allá de que uno puede abrir instancias de negociación, cuando esas instancias fracasan, es imprescindible que al menos los líderes, los organizadores, sean sancionados, sean imputados, sean procesados y eventualmente condenados y se les dicte condenas ejemplificadoras conforme al delito que cometen, digo. Y así vamos a terminar con la joda de las movilizaciones y los acampes que vienen ocurriendo sistemáticamente desde hace más de 20 años en la República Argentina. Luis, ahora te hago una consulta. En el gobierno de Juntos por el Cambio, yo estoy de acuerdo a todo lo que decís, digamos, para el gobierno de Juntos por el Cambio no vi una actividad o alguna idea hacia un norte para ir a empezar a bajar todo este sistema. Creo que incluso se generó, o se generaron, o hubo más presupuesto para esto. ¿Por qué crees que también hay una parte de Juntos por el Cambio que tiene miedo a dar de baja este sistema? Bueno, yo lo decía recién, yo creo que fue uno de los graves errores. Nosotros este, teníamos la obligación de terminar con la intermediación. Digo, es imposible pensar en una Argentina que prácticamente tiene el 40% de pobres
porque más allá de que el INDEC hoy largue estadísticas que hablan de que el 37% de los pobres existen en la República Argentina, esa es una foto vieja, es una foto con sepia, es una foto del segundo semestre del Plan Platita, digo, donde el gobierno nacional inyectó a la economía artificialmente a través de transferencias del Banco Central al Tesoro de 1.8 billones de pesos. Digo, y por eso hoy notamos que bajaron los pobres en el segundo semestre del 2021. Pero lo cierto es que la pobreza en la República Argentina supera el 40% y en estas condiciones es imposible pensar en la supresión total de las ayudas sociales. Ahora, tienen que ser ayudas sociales condicionadas, tienen que ser ayudas sociales en donde quien las recibe se comprometa y el Estado le exija una contraprestación, sea que se forme un oficio, si es un plan empalme o si es un plan trabajar o eventualmente un plan dedicado al trabajo, que lleve a los chicos al colegio si es una asignación universal, porque en definitiva es una asignación que va destinada a los hijos y por lo tanto la primigenia obligación que tiene el gobierno es de controlar que esos chicos tengan terminalidad educativa. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión central, que acá no solamente nos estamos jugando el presente, sino que nos estamos jugando el futuro. Cuando nosotros vemos que en la República Argentina, pese a que la educación secundaria es obligatoria, solamente el 50% de los chicos terminan la secundaria, estamos hablando de que aquellos chicos que no terminan la secundaria los estamos condenando o bien a que sean empleados precarizados, que tengan un trabajo en negro, o bien que cobren un cheque del Estado, un subsidio, un nuevo plan y pasen a engrosar la lista de estos acampantes movilizados que son llevados a la rastra por estos gerentes de la pobreza, o bien que caigan en el camino de la delincuencia. Entonces, me parece que es clave que insistamos en la terminalidad educativa y que insistamos en que estas herramientas que se generaron como la UH se empleen adecuadamente. Luis, Facundo Landivaso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Un Bien, gustazo ¿cómo estás vos? escucharte. Muy bien, te sigo, bueno, a todos ustedes los sigo siempre en Twitter y estoy al tanto de sus comentarios. Hace tiempo. Luis, te voy a hacer una pregunta concreta, a ver cómo lo resolvemos. Así como tenemos un problema con los planes, tenemos un problema con los piquetes. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a ver, les voy a contar la experiencia de Mendoza que para mí sirve como ejemplo. En la provincia de Mendoza, algunas organizaciones sociales ya hace un tiempo intentaron hacer piquetes hace 3, 4 años atrás, y en ese momento el gobierno de la provincia articuló con la justicia, con fiscales, que se hicieran presentes en el lugar más allá de los necesarios mediadores, e inmediatamente realizado el piquete y frustrada la mediación, se procedía a imputar y procesar a quienes organizaban el piquete. Al cuarto piquete en donde se imputaron a los líderes y a los cabecillas, se terminaron los piquetes. Digo, y hoy la provincia de Mendoza, salvo honrosas excepciones, no tiene cortes de ruta, no tiene acampes, no tiene cortes de calle, producto de que se actuó de acuerdo a lo que dice la ley. Acá pareciera que hay un código penal especial para aquellos que acampan, hacen piquetes, cortan rutas, cortan puentes y vulneran derechos de terceros, porque esto es lo que no tenemos que olvidar. Está garantizada la protesta, pero lo que no puede hacer la protesta es perjudicar a los laburantes, a los tipos que se despiertan a las 6 de la mañana y quieren ir a su trabajo y les descuentan el presentismo, a los padres que llevan a sus alumnos al colegio y los chicos llegan con tardanza. Digo, me parece que lo tenemos que resolver de otra manera, pero lo tenemos que resolver a partir de la ley. Me parece que es imprescindible que haya orden en la República Argentina y que se restablezca la ley y la igualdad ante la ley, tanto de los políticos, que son los primeros exceptuados, como lo de los movimientos sociales, que pareciera que tienen el monopolio del uso de las piedras, pueden destruir los espacios públicos sin que existan consecuencias. Vos fíjate, porque no solamente te cortan la calle, te destrozan las plazas, te destrozan las arterias, te tiran 14 toneladas de piedra al Congreso y no hay responsables. Me parece que, ¿cómo no van a haber responsables cuando en ese momento, cuando se discutió la reforma jubilatoria, hubo un atentado contra una de las instituciones de la democracia, que es el Congreso de la Nación, en donde se trató de que no funcionara en ese momento en una reforma jubilatoria que, entre otras cosas, hoy le hubiese garantizado mejores saberes que los magros 33.000 pesos que hoy cobran los jubilados, ¿no? Luis, en Chile, que te toca de cerca,
por una vecindad geográfica. En el sistema laboral, vos no podés hacer huelga cuando se te cante. Hay un momento que es cada 2 años, que es cuando tenés que renegociar con tu empresa o por rama el acuerdo salarial y compañía, que ahí tenés como un periodo de 2-3 semanas donde podés hacer huelga y podés hacer compañía. Dicho esto, ¿vos crees que además de hacer cumplir la ley que hoy tenemos en Argentina, hay que ir a una reforma donde este tipo de cosas estén más reguladas que los que están hoy? Yo creo que hay que ir a una reforma laboral y hay que encararlo decididamente y hay que explicárselo a la gente, porque quienes, quienes se niegan a la reforma laboral nos acusan de que queremos flexibilizar el mercado del trabajo, pero lo que no dan cuenta es que el mercado del trabajo en la Argentina está flexibilizado de hecho. El 50% de los trabajadores en la Argentina está flexibilizado, de hecho, Claro, porque está en negro, en no hay las mercado. peores condiciones, Claro. exactamente, en las peores condiciones que se puede estar, sin obra social, sin aseguradora de riesgo de trabajo, sin aportes jubilatorios. Digo, está en las peores condiciones que se puede estar. Entonces, nosotros tenemos que encarar decididamente una reforma laboral que permita el ingreso de ese 50% que hoy está en negro, pero que además permita la generación de puestos de trabajo a partir de la inversión privada. Hoy, quien quiere invertir en la Argentina, que quiere poner un comercio, un negocio, o quien ya lo tiene, la piensa 2 veces antes de contratar un empleado porque no sabe si pone en riesgo su capital o no sabe si pone en riesgo su pequeña pyme, ¿no? Hola Luis, buenas noches, te habla Ilu Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Igualmente. Yo te quería preguntar por lo que estábamos hablando de los piquetes, lo que contaste de Mendoza. ¿Qué crees que falta, si falta decisión política, si falta coraje para tomar la decisión política de que cuando, por ejemplo, nos pasó esta semana que estuvimos toda 9 de julio con un acampe donde se cortó hasta el Metrobús, que supuestamente era un límite que no se podía tocar? Muchos a veces lo atan a lo que pasó en algún momento, bueno, en la historia de nuestro país, de que si vas a desalojarlo, se resisten y hay una pelea, digamos, con la policía. ¿Qué es lo que crees que faltó, ya sea con el gobierno de Cambiemos o ni hablar, pero qué es lo que falta? ¿Decisión política, coraje? ¿Qué es lo que ustedes lograron en Mendoza que nosotros no estaríamos pudiendo hacer acá? Yo creo que lo que falta fundamentalmente es lo que vos decías, decisión política y posteriormente que esa decisión política se traslade a una articulación con el Poder Judicial y un respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad. Esas 3 patas que tienen que actuar coordinadamente porque el Ejecutivo tiene que mediar, el Judicial tiene que intervenir y tiene que dar las órdenes para que la policía actúe, eso no está funcionando por temor a eventualmente reprimir o eventualmente que esto erosione. Digo, pero me parece que hay medidas que se pueden tomar para evitar que se susciten actos de violencia, que la policía tenga que llegar al uso de la fuerza para reprimir a las manifestaciones. Me parece que hay un montón de medidas previas que se pueden tomar, que son muy válidas y que hoy no se están tomando y que prácticamente han llevado a una escalada y que prácticamente terminen alquilando la 9 de julio en épocas electorales o preelectorales para extorsionar a los gobiernos de turno y en este caso claramente con una intencionalidad política teniendo en cuenta la grave interna que tiene el oficialismo entre el kirchnerismo que está abandonando la coalición del gobierno pero no abandona el gobierno y además con el intento de hacerle un daño al jefe de gobierno de la ciudad. Digo, está claro esto, ¿no? La intencionalidad que tienen estas organizaciones sociales. Con respecto a esa intencionalidad, ¿vos crees que todas las medidas previas que se pueden tomar, obviamente, antes de acudir a la policía, pueden generar un conflicto, pueden ser forzado el conflicto con la policía cuando, por ejemplo, gobierna el caso de Cambiemos los 4 años, hoy también Cambiemos en la capital? ¿Vos ves que a veces también pueden forzarlo desde algunos sectores políticos de hoy el oficialismo, en ese momento de la oposición, para generar el conflicto y que se cree una situación donde, bueno, reprimieron, eh, fueron contra la gente? Mira, yo te doy un ejemplo y que todos lo vimos en pandemia. ¿Cuántas personas pudieron ingresar a la ciudad autónoma de Buenos Aires en fase 1 de pandemia cuando establecían retenes e impedían el ingreso a la ciudad?
Digo, claramente cuando existen movilizaciones que están organizadas, que viene gente del conurbano fuertemente movilizada, incluso por los intendentes del conurbano en algunos casos, o por estas organizaciones sociales que están fuertemente bancadas, vos podés establecer algún tipo de control en el ingreso a la ciudad para impedir que las personas acampen o que las personas corten la 9 de julio. Y posteriormente, si es necesario desplegar a las fuerzas de seguridad, los tenés que hacer sin armas de fuego. Esto es, vos tenés que desplegar a las fuerzas de seguridad para disolver la manifestación, pero que en definitiva no existe el peligro de la pérdida de vidas humanas. Y si hay responsables de destrozo y de daños, sean los propios manifestantes y a partir de allí actuar con el máximo rigor, imputarlos, quitarles el plan y someterlos a un proceso rápidamente para dictar condenas ejemplificadoras y a partir de allí de la ejemplaridad que no se vuelvan a repetir estos hechos. Luis, te saluda Pasante del Mossad. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Tengo dos preguntas para hacerte que están vinculadas. La primera tiene que ver con esto que mencionabas de desactivar a los CEOs de la pobreza. Y una de las hipótesis que estaban circulando en estos días tenía que ver con hacerlo por lo menos en lo que sería el conurbano a través de los intendentes. O sea, volver a darles a los intendentes la capacidad de administrar los planes de forma tal que sigue siendo el Estado a nivel municipal y con la capacidad de sectorizar e identificar de qué territorio vienen los manifestantes como para hacer responsable al intendente por haberlos movilizado, que era una descripción que hacía recién de estas situaciones donde vienen desde el conurbano movilizados incluso por intendentes para hacer despelote. Y muchas veces, digamos, las críticas que uno lee es, ¿vos le vas a dar a Mayra Mendoza o al intendente de Merlo el manejo de los planes? Esa es una primera pregunta. Y vinculada con esto viene la segunda, que tiene que ver con la sensación de que estamos frente a una bomba a la que hay que cortarle los cables en una secuencia que implica reforma laboral, reforma tributaria y al mismo tiempo, bueno, el tema de la ayuda social hasta que las reformas, si es que con eso alcanza, reviertan el esquema donde hoy no hay dólares y, bueno, entren dólares y en principio se resetee la economía. ¿Cómo te imaginás desde lo práctico que se llega a esas leyes que permitirían que suceda la reforma? Mira, yo no estoy tan seguro de que sea necesario dárselo a los municipios. Me parece que algunos rápidamente dijeron, bueno, cortémosles los planes a las organizaciones sociales y démoselos a los intendentes. Yo creo que el gobierno nacional, a ver, es caro, tiene muchísimos empleados y tiene un Ministerio de Desarrollo Social que a priori podría tener la capacidad de gerenciar y administrar los planes sin nombrar un solo empleado más. A ver, vos pensás que tenés un gobierno nacional que necesariamente se tiene que achicar. En 20 años, el gasto del Estado en relación al Producto Bruto Interno creció del 25% a más del 40%. Y esto tiene que ver con un Estado gordo, fofo, ineficiente, porque cuando vos te pones a ver, es un Estado que no presta servicios de salud, es un Estado nacional que no presta servicios de salud, es un Estado nacional que no presta servicios de educación y es un Estado nacional que en lo que tiene que ver con la seguridad cotidiana, con los robos, con los hurtos, con las violaciones, con los homicidios, no intervienen. Las fuerzas federales de seguridad están abocadas a la criminalidad compleja, a los delitos de narcotráfico, de lavado de activos, de trata de personas, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con el delito que hoy afecta al ciudadano al salir de la puerta de su casa, nada tiene que ver. Entonces, ¿qué digo yo? El Estado Nacional tiene la capacidad no solamente para repartir el plan, sino para garantizar que esa persona cumpla con la contraprestación que el plan establece. Digo, y para controlar y eventualmente para desafectar a aquellas personas que no lo hacen. Entonces, me parece que, a ver, de Guatemala a Guatepeor o de Guatepeor a Guatemala, digo, esta tercerización de los planes sociales, ya sea en los varones del conurbano o en las organizaciones sociales, prácticamente yo creo que no modificaría absolutamente nada, teniendo en cuenta de que muchos de los varones del conurbano son los que auspician y los que promueven las tomas, las usurpaciones, los acampes y los piquetes en la República Argentina. ¿Qué tal, Luis? Elmo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Elmo? ¿Cómo? Muy bien, ¿vos? Bien, te voy a sacar un poco de este tema y te voy a llevar a tu provincia. Sí. No te voy a preguntar si vas a ser candidato a gobernador, porque no me lo vas a contestar ahora, o Yo te tal lo vez puedo sí. contestar, pero claro que sí, te lo puedo A contestar. ver, ¿vas a ser candidato a No, a gobernador? ver, yo tengo vocación para gobernar la provincia de Mendoza. Lo que sí digo, a renglón seguido, no es momento para hablar de candidaturas, muchachos. La gente, y esto me parece que es muy importante, la gente está esperando que la dirigencia política le resuelva sus problemas. La gente está esperando que le digamos cómo vamos a solucionar el principal problema que tiene, que es de inflación, cómo vamos a resolver los problemas de inseguridad, cómo vamos a resolver los problemas de desempleo y pobreza estructural que tenemos en el país. Entonces, cuando uno ve que los políticos, en lugar de hablar de esto, se pavonean hablando de candidaturas o que quieren aspirar a tal o cual cargo, la verdad es que uno justifica, la angustia de la gente, la desesperación de la gente, la desesperanza y la bronca que muchas veces existe en la gente porque ve que los políticos solamente hacen ombliguismo. Me parece que el 2022 es un momento para hablar de cómo le vamos a resolver los problemas a la gente, cómo vamos a frenar la embestida del kirchnerismo y cómo vamos a gobernar la República Argentina en el 2023 cuando nos toque gobernar, pensando que no tenemos derecho a equivocarnos en el 2023. ¿Y cómo te llevas con Suárez, con el gobernador de Mendoza? Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece que está haciendo una gran gestión. Se diferenció en lo que tuvo que ver con la administración de la pandemia. Se desmarcó de muchas medidas que nosotros criticábamos a nivel nacional. Y yo creo que ha sido una buena gestión y está siendo bien ponderada por los mendocinos. Más allá de esto, creo que hay que pensar no solamente en cómo transformamos la Argentina, sino cómo transformamos la provincia de Mendoza. Yo hoy lo decía en un diario local. Eso te iba a preguntar. Mendoza no tiene que mirarse en el espejo de Formosa, de Santiago del Estero o del Chaco, porque claramente, ese espejo nivela para abajo. Mendoza está obligada a mirarse, por ejemplo, en el espejo de California, en los Estados Unidos, donde compartimos y tenemos muchas características similares por la vitivinicultura, por las industrias del conocimiento, por la innovación, por el emprendedurismo que existe. Y creo que esa es la gran referencia que hoy tenemos que tener en la provincia de Mendoza a la hora de mirar a dónde podemos ser. Vos imaginate que si California se desprendiera de los Estados Unidos sería la quinta economía mundial. Sí, y lo ha hecho a partir de la agricultura, de la vitivinicultura específicamente y de las economías del conocimiento. Sí, por eso iba que me había llamado la atención cuando hablaste de Mendoza como un espejo de Silicon Valley. Sí, claro. A esa pregunta iba. Sí, yo creo, pero te digo sinceramente, yo creo que la Argentina tiene que apostar a las economías del conocimiento. Vos imaginate que exportan 6.000 millones de dólares, que tienen pleno empleo, que es un recurso humano muy específico, que tienen altas remuneraciones y en donde nosotros tenemos la obligación de repensar la educación en función del trabajo, y una de las cosas que tenemos que mirar a la hora de hacerlo es todas las industrias del conocimiento. Luis, acá Cluny. Estamos transmitiendo por YouTube y se activó mucho el chat hoy en esta edición y hay una pregunta de un oyente o alguien que hace un comentario sobre que hubo unos acampes en Mendoza estos días. Yo no tengo ni idea. Quería preguntarte si es verdad y si hubo algún... Sí, no, yo lo decía. Han habido, pero no en la escala que tiene la Ciudad Autónoma u otras provincias de la República Argentina. Efectivamente, han habido acampes. Pero independientemente de esto, ha habido un fuerte accionar por parte tanto del gobierno provincial como del Poder Judicial para activar todos los mecanismos y que rápidamente esto no altere la circulación y no afecte a los que quieren trabajar, a los que quieren estudiar, a los que quieren emprender en la República Argentina, que esto es lo que sucede cuando cortan la 9 de julio, como la cortaron en las últimas semanas, ¿no? Perfecto. Voy. Luis, aunque recién saliste un poco del tema candidaturas y está bien, me parece lo que dijiste, pero ¿cómo ves los tironeos que hay desde la UCR hacia Juntos por el Cambio, particularmente del presidente de la UCR hacia algunos referentes del Juntos por el Cambio? Del PRO, perdón. Bueno, yo, a ver,
creo que es momento para estar unidos, porque enfrente tenemos al kirchnerismo. Yo creo que las peleas las tenemos que dar puertas adentro, me parece que son peleas que tenemos que dar en el vestuario, pero enfrente tenemos que salir como un bloque unido porque tenemos tipos que vienen por la República, que quieren consolidar un modelo populista, que nos quieren llevar a Venezuela, que nos quieren asociar a las autocracias del mundo, que quieren encerrar la economía, que la quieren hacer dependiente del Estado, que quieren garantizar su impunidad. Y si vos ves todas las cosas que estos tipos quieren, necesariamente esto requiere que la oposición tenga muchísima grandeza, que no tenga mezquindades, que amplíe el espacio opositor para que garantice una amplia mayoría que gobierne los destinos de la República Argentina en el 2023. Digo, me parece que, a ver, yo creo que hoy por hoy tenemos que dejar de lado las disputas internas o postergarlas para la época de la contienda electoral, porque enfrente tenemos un enemigo poderoso que maneja las cajas, que no lo podemos subestimar. Gobernaron 12 años la República Argentina, pensábamos que no volvían más y a los 4 años volvieron, con lo cual no podemos subestimar al kirchnerismo que hoy intenta despegarse y reinventarse para ofrecerse como una alternativa opositora al gobierno que ellos crearon. Luis, ¿y cómo amplías ese espacio, siendo que también el espacio ya es amplio en el espectro ideológico? ¿Cómo lo amplías? Por ejemplo, en Mendoza, ¿cómo lo amplías? Bueno, yo creo que con coincidencias. En el caso de Mendoza me parece que es importante que vuelva la coalición cívica, Cambia Mendoza, que vuelvan los partidos que se fueron, que se incorporen nuevos partidos. Me parece que esta lucha la tenemos que dar espalda con espalda a todos los que creemos en los valores de la República. Nos estamos jugando no 4 años de gobierno, nos estamos jugando 20 años de populismo en la República Argentina o 20 años de República. Y a mí me desespera cuando veo a los jóvenes, yo tengo un hijo de 15 años, cuando veo a los amigos de mi hijo o a compañeros de él que están pensando en irse de la República Argentina porque creen que a los 15 años ya creen que la Argentina es un país inviable, y esto tiene que ver también con un mensaje que le transmiten sus padres y las frustraciones de sus padres, que ven que la Argentina no crece, que ven que la Argentina cíclicamente repite las crisis cada 10 años, y me parece que ante esto nosotros tenemos la obligación de sacar a la Argentina adelante, de recuperar un umbral de esperanza para que los argentinos vuelvan a creer en este bendito país y vuelvan a apostar en él y no piensen que la solución va por Ezeiza, ¿no? Bien, ahora te vuelvo al tema anterior. Y volviendo al tema de los cruces de candidaturas y todo, ¿vos crees realmente que el radicalismo está para tener una fórmula propia que pueda ganar la presidencia? Vos sabés que después de la última elección yo no creo que existan fórmulas propias. Yo creo que acá van a haber combinaciones entre radicales y gente del PRO y del radicalismo, y está bien. Con solo mirar lo que pasó en Córdoba, en donde por un lado estaba Mario Negri, y por el otro lado estaba Mario Negri y Santos, y por otro lado estaba Luis Juez y Rodrigo de Loredo, lo que ocurrió en Santa Fe, o lo que ocurrió en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo no creo que existan fórmulas puras, no me imagino radicales en la presidencia y vicepresidencia compitiendo con hombres y mujeres del PRO en la presidencia y la vicepresidencia. Me parece que esto tiene que ver con denominadores comunes, con afectos, con convicciones, con proyectos, y en donde claramente el espacio de Juntos por el Cambio va a permitir que existan amalgamas y combinaciones de candidatos de distintas fuerzas políticas que componen el espacio. Y me parece que es sano, me parece que es saludable, me parece que nosotros tenemos que presentar la mejor oferta y además que es bueno la competencia. Lo peor que nos puede pasar es ungir un candidato y que no exista competencia electoral. Creo que la mejor muestra de esto lo dio la elección de la provincia de Buenos Aires con el Colo Santilli y con Facundo Manes. Digo, en donde claramente un aporte sustantivo de Facundo Manes que arrastró una parte del electorado que quizás el Colo no hubiese llegado y que le permitió el triunfo al Colo Santilli y a Juntos por el Cambio en el principal distrito electoral de la provincia de la República Argentina. Entonces me parece que es saludable y es necesaria la competencia. Me parece que lo peor que nos puede pasar
es que lleguemos con fórmulas digitadas. Digo, esto creo que nos va a hacer muy mal, porque me parece que nuestras bases, las personas que militan en el espacio, que nos siguen, que quieren que Juntos por el Cambio vuelva al poder, quieren participar de esa discusión y se participa a la hora de decidir quiénes tienen que ser los representantes en las próximas elecciones, en una elección general, ¿no? Perfecto, Luis. Creo que King Osperone te va a hacer ya la última pregunta. Adelante, King. Perfecto. Hola, King, te voy a hacer la misma pregunta que, en principio, agradecerte la presencia, porque fui quien te invitó y vos tan amablemente gracias a vos. Aceptaste enseguida estar con nosotros esta noche. En un eventual triunfo de Juntos por el Cambio, se habla, o por lo menos habló Ricardo López Murphy, o López Murphy, como diría Pañi, sobre que tenemos que tener en Juntos por el Cambio, sea cual fuese la fórmula que llegue al poder en el 2023, un plan sólido, un plan consistente, robusto, y que la gente, porque es un momento distinto de la gente, y la pregunta que te hago, ¿vos irías por el shock o por el gradualismo? No, yo voy por el shock, pero además de tener un plan sólido, robusto, consistente, yo creo que tenemos que tener un plan donde se lo expliquemos a la gente y la gente lo entienda. Porque si nosotros generamos un plan en el laboratorio, pero en definitiva ese diagnóstico no se lo transmitimos con la crudeza en la que vamos a recibir el gobierno, con muchísimas dificultades, en donde claramente va a haber que hacer una reforma previsional, en donde claramente va a haber que hacer una reforma tributaria para bajar impuestos y dejarle de pisar la cabeza a los que generan empleo y dejar de demonizar a los que generan riqueza en este país, en donde claramente tenemos que hacer una reforma laboral, en donde tenemos que tener un banco central que le deje de dar a la maquinita, en donde tenemos que tener una Argentina que se proyecte al mundo y que dé condiciones de seguridad para que vengan inversiones y que no nos pase como nos pasó ya en el pasado, donde nos decían, miren muchachos, ¿cómo nos garantizan la estabilidad si nosotros vamos a invertir a la República Argentina? Me parece que gobernar, como decía Enrique Cardoso, es explicar, explicar y explicar. Y nosotros tenemos que explicarlo desde la campaña electoral, con mucha crudeza, con mucha honestidad, con mucha sinceridad. Le tenemos que decir a los argentinos en el estado en que vamos a recibir el país y cómo lo vamos a sacar a flote. Y esto va a significar un esfuerzo de todos, pero quien principalmente tiene que hacer el esfuerzo es la política. Me parece que acá los esfuerzos colectivos sin el ejemplo de la política que acompañe y que encabece en una Argentina desesperanzada, en una Argentina agónica, en una Argentina que prácticamente hoy por hoy está pensando o en argentinos que están pensando en irse del país antes de que quedarse en la Argentina. Me parece que sin el ejemplo de la dirigencia política y particularmente de la dirigencia de Juntos por el Cambio no alcanza. Entonces yo creo que hay que diseñar ese plan, pero fundamentalmente hay que explicárselo a la sociedad para que no hayan malos entendidos y no hayan frustraciones por parte de nuestro electorado a la hora de elegirnos, ¿no? Bueno, digamos algo así como que sangre, sudor y lágrimas. Es que hay que decírselo con todas las letras. Creo que uno de los errores que nosotros tuvimos fue que no explicamos la herencia recibida, que nos negamos a contar en el estado en que habíamos recibido el país y a partir de allí creo que la sociedad no tomó la real dimensión de la situación que vivía la República Argentina a la hora de enfrentar los problemas de inflación, de desempleo, de falta de inversión, de lucha contra la pobreza. Digo, me parece que las simplificaciones no sirven y no nos llevan a buen puerto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Bueno, te agradezco. Espera, déjame una cosita, King. Está Cristina Pérez, saludala, Luis, por favor. No, sí, le iba a decir que le vinieron a buscar. ¿Sí? Pero bueno, no, pero por ahí Luis podés ser un buen intermediario, porque una vez la quisimos invitar a Cristina a Space, y no podía porque estaba con el programa de radio, Que pida micrófono, decile. Está ahí. Así que bueno, queda pendiente entonces, Cristina, escuchando para algún día. Ahora le voy a decir para que le inviten. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Todos está escuchando, así que un saludo, Cristina. Si querés pedir micrófono, no hay problema. Bueno, Luis. Muchas gracias, Luis.
Bueno. Muchísimas gracias por tu predisposición y participación. Ya es la segunda vez que participás y seguramente sí, claro. va a haber otras. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes.